pasado viernes se publicó el indicador oportuno de la actividad económica, el cual anticipa la trayectoria del indicador mensual del IGAE. La recuperación de la actividad económica ya no es en forma ascendente, a pesar de la reincorporación de trabajadores a las empresas que en diversas actividades han reabierto de manera plena y que los flujos de comercio de mercancías parecen también retomar su ritmo. Y por otra parte, los mercados de deuda y capitales han atravesado por un inicio de año en donde ha prevalecido la incertidumbre. Y con el propósito de entender la posible correlación entre todos estos fenómenos que incluso han afectado los tipos de cambio, es que le doy la bienvenida a la doctora Jessica Roldán Peña, economista en jefe de Casa de Bolsa Finamex. Buenas noches, Jessica. ¿Qué tal? Buenas noches, Raimundo. Muchísimo gusto en saludarte, Jessica. Y bueno, pues si algo prevalece justamente en este inicio de año, no es el febrero loco, sino es la incertidumbre y la locura que está ocurriendo, en buenos términos, en los mercados de deuda, de capitales. Pero ¿quién mejor que tú para que nos ayude primero a entender la primera parte, es decir, la trayectoria de nuestra economía en este indicador de pronóstico de la actividad económica? ¿Qué nos dice en este primer mes? Sí, Jessica, ¿sí me escuchas? Sí. Sí, ya. Sí, sí, gracias. Adelante, Bueno, Jessica. pues como tú bien dices, el indicador adelantado de la actividad económica, el IOAE, pues nos va diciendo de la manera más oportuna que se tiene en los datos publicados por el INEGI cómo va la economía y pues lo que hemos sabido es cómo va la economía al inicio del año, es decir, al primer mes del año en enero, y lo que vimos fue que con estos datos preliminares estamos empezando el año con una ligera contracción de menos 0,1%, es decir, estamos empezando con el pie izquierdo y adentro de la actividad económica lo que estamos viendo son contracciones importantes en la parte de actividades secundarias, es decir, de actividades industriales, y pues prácticamente un nulo crecimiento en las actividades terciarias, que son la parte de servicios. Entonces esto lo que nos indica, luego de saber, por ejemplo, que pues la actividad económica se fue desacelerando de manera importante durante la segunda mitad del año pasado y que los datos incluso preliminares sugieren que podría haber una recesión técnica, es decir, 2 trimestres seguidos de contracciones, pues apunta a que empezamos el año pues con problemas en términos de la actividad económica, con falta de dinamismo, y que esto probablemente pues está relacionado con varios efectos que a su vez están generando mucha incertidumbre en los mercados financieros, entre ellos pues la evolución de la pandemia, ¿no? Las nuevas, la evolución de la ola de contagio de Omicron, que ha estado afectando las cadenas productivas, y por otro lado, pues también todo el tema del precio, por ejemplo, de los energéticos y lo que estamos observando ahorita con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Sí, Jessica, incluso la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mostró sus pronósticos de crecimiento para muy diversas regiones y países, y a México le bajó drásticamente el escenario de crecimiento a 2,3%. ¿Tú traes más o menos también ese pronóstico? Pues mira, es cierto que en general todos los analistas económicos y diversos organismos internacionales, no nada más la OECD, sino también, por ejemplo, el Fondo Monetario, han venido reduciendo la expectativa de crecimiento. Nosotros esperamos que la economía crezca por niveles de 2,5 o por debajo por ciento durante este año, pero por ejemplo la mediana de las últimas encuestas ya apunta a niveles más cercanos a 2%. Entonces, al final de cuentas, en general y a nivel global sí ha habido una reducción en los pronósticos de crecimiento. No obstante, para el caso de México el número ya es demasiado bajo, y revisiones adicionales pues podría hacer que todos estos grandes temores que muchos tenemos de que la pandemia tenga ya efectos mucho más estructurales en la economía, en particular pues en el PIB potencial y en la capacidad que tiene la economía para crecer hacia adelante, pues podrían estarse o estar más cerca de materializarse. Claro, bueno, y este escenario de ajuste en el crecimiento, pues quiere decir, ¿verdad?, menor inversión, reducción en el consumo, posiblemente también en el sector externo de nuestra economía. Y justamente hablando del sector externo y vinculándolo con lo que hoy ocurre en las bolsas de valores afectadas por lo que introdujiste, de este conflicto extrarregional a nosotros, que es entre Rusia y Ucrania. Los mercados, los tipos de cambio,
que en el caso de nuestro peso mexicano aún no resiente estos efectos de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales? Bueno, el conflicto y todo lo que está sucediendo en la región y cómo afecta a los mercados financieros, pues prácticamente está en desarrollo, ¿no? Entonces, lo que hemos estado observando es en particular que las bolsas han estado muy golpeadas. Hoy veíamos reducciones importantes, pues prácticamente en todo el espectro de bolsas de economías emergentes, de economías avanzadas, ¿no? Sí. En particular, por ejemplo, Estados Unidos, sus tres índices principales bajaron de manera importante. Y eso al final lo que hace es que los inversionistas, o ese tipo de conflictos, hace que los inversionistas vuelvan a activos seguros. Y como tú dices, en ese regresar a activos seguros se fortalece el dólar y eso hace que las monedas de economías emergentes, por ejemplo, se deprecien o pierdan terreno frente a dicha moneda. Una cosa que hemos estado observando, no nada más recientemente, sino a lo largo ya de muchos meses, es una resiliencia del peso mexicano y eso tiene que ver sobre todo con el hecho de que por un lado tenemos pues digamos un exceso de dólares en la economía. ¿A qué me refiero con esto? A que el sector exportador ha tenido mucho dinamismo, mucho más que el sector, por ejemplo, importador. A eso hay que sumarle las remesas y entonces los dólares, digamos, que están entrando por exportaciones no tienen su contraparte en importaciones suficientemente fuertes. Entonces, ese puede ser un fenómeno. El otro fenómeno es que pues las tasas de interés sabemos que van a la alza y en el caso de México tenemos un diferencial importante, por ejemplo, con Estados Unidos en la parte corta de la curva, es decir, las tasas de corto plazo hay un diferencial de 600 puntos base casi con la curva, con las tasas de Estados Unidos, entonces eso también tiende en cierta medida a fortalecer la moneda nacional. Y las materias primas, Jessica, porque por lo que estamos viendo es que el precio líder en el mercado, que es el petróleo Brent, anda rondando ahí cerca ya de los 95, 96 dólares, la mezcla mexicana de petróleo 85, 86. Y hay otras materias primas que podamos ver que su alza puede manifestarse en estas semanas. Pues sí, por ejemplo, lo hemos visto también en el precio de algunos metales, Sí. ¿no? Particularmente el oro, pero también de otros metales y en el precio de los alimentos. En la zona de conflicto y, por ejemplo, Rusia es gran exportador de trigo, entonces también podríamos estar viendo que el conflicto que estamos observando en esa zona pues empiece a afectar los precios de otras materias primas, pero sin duda alguna pues los más afectados y los que van a probablemente a tener más volatilidad son los precios del petróleo, el precio del gas natural. Recordemos que es una zona que además es bastante estratégica en el término de paso de combustibles hacia la Unión Europea y, y eso unido pues a los vaivenes que hay de COVID, las expectativas de crecimiento para otras economías emergentes como China, etcétera, pueden hacer que haya fluctuaciones importantes en los precios del petróleo. Sí, Jessica, en el mundo circula muchísimo papel de deuda firmado por todos los gobiernos del mundo, pero ¿qué explicación nos podrías ayudar para entender lo que hoy anunció Estados Unidos para sancionar a Rusia, vetándole o recomendando que no se renegocien los pagarés de deuda del gobierno soberano de Rusia en razón de justamente una medida de presión al gobierno ruso? ¿Afectaría a títulos de deuda de otros gobiernos en el mundo? Podría manifestarse una suerte de contagio entre los activos de otras economías emergentes, sobre todo concentrados en la región del conflicto, Sí. ¿no? No obstante, pues las acciones están bastante bien dirigidas y de nuevo, el efecto más allá de ser un contagio de Rusia a otras economías emergentes, yo lo vería por el lado del fortalecimiento del dólar por, digamos, que los inversionistas tengan más apetito por activos más seguros, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí podríamos tener un efecto que yo considero sería acotado en términos de contaminación. De cualquier forma, las sanciones son importantes, eso encarece el financiamiento para Rusia. Ya hemos visto cómo los CDS, que son los instrumentos por excelencia, los indicadores que miden el riesgo país, han empezado a alcanzar pues, niveles bastante altos para esta economía a niveles altos a nivel multianual. Entonces, al final de cuentas, el hecho de que un activo de riesgo esté pues tan tensionado,
puede hacer que haya cierto derrame a otros activos emergentes. Sí, finalmente, Jessica, bueno, tú sabes que una variable también muy sensible en este momento para la audiencia que te escucha es la tasa de interés, que obviamente eleva sus expectativas también de ahorro, pero también de deudas. ¿Crees que en este año la tasa de interés de referencia de Banco de México suba un punto más adicional, 100 puntos base? Sin duda alguna. De hecho, yo creo que podría llegar a subir hasta 150 puntos base, o decir 1.5%. Y todo esto también tiene que ver pues con el hecho de que estamos enfrentando un entorno externo en donde las tasas de interés van a ir para arriba. Hay que ver cuál es el camino que sigue la Reserva Federal. Ha habido mucha especulación recientemente sobre si el incremento de la tasa de referencia, que probablemente empezará en marzo en dicho país, Sí. va a ser bastante acelerado, ¿no? Y sabemos que cuando hay ciclos de apretamiento en Estados Unidos, México normalmente le sigue el ritmo, le sigue los incrementos por magnitudes similares. Entonces, debido a eso y pues a todo el problema de inflación que sabemos que enfrentamos a nivel global, estarían justificados incrementos, como decimos, de hasta 150 puntos base. Sí, Jessica, bueno, pues no me queda más que agradecerte la generosidad de tu tiempo y si me permites aprovechar unos segundos para felicitar a una nueva madre de familia. Muchas felicidades, que llegaron estas bendiciones a tu casa y disfrútalo mucho. Muchas gracias, Raimundo, que estés muy bien y bueno, yo encantada de estar también de regreso y de, pues como tú bien dices, acostumbrándome a esta nueva vida. Gracias, Jessica. Muchas felicidades. Bueno, pues ahí lo tiene. La incertidumbre que aún prevalece, bien sea por fenómenos nacionales o internacionales, seguirá provocando inestabilidad en tipos de cambio, tasas de interés, precios de materias primas, entre otros. Antes de ir un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @MX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.